Hola, mi nombre es Arly Zavala Díaz. Les voy a leer a continuación mi ejercicio. Se cree que la energía eléctrica que una planta química consume cada mes se relaciona con la temperatura ambiental promedio x1, el número de días por mes, x2, la pureza del promedio del producto, la x3, las toneladas fabricadas del producto, x4, los datos históricos del año anterior. Para esto tenemos la ecuación y estimada es igual a B0 más B1 x1 más B2 x2 más B3 x3 más B4 x4. Con esto podemos ver que la y estimada que la y es la variable dependiente, que es la energía eléctrica que la planta consume cada mes, y las variables independientes son x1, x2, x3 y x4, que son los números de día del mes, la pureza del promedio del producto, las toneladas fabricadas del producto y los datos históricos del año anterior. Bueno, con esto podemos ver que vaciamos ya aquí los datos a la tabla de Excel para obtener los valores de los coeficientes B0, B1, B2, B3, B4, que son los que aportan las variables a la ecuación de regresión. Después de eso, pues ya, como ya lo sabemos, se multiplican las X y con las y se ajustan las columnas. Aquí están las sumatorias y demás, incluso hasta ya el promedio de la Y aquí. Y aquí estamos, ¿no? A continuación, vamos a ver lo de las matrices. Aquí está. La matriz, aquí son los datos en la primera columna, los números de datos, más las sumatorias de x1, 2 hasta la 5. En la B1 son las sumatorias de x1 por x1, x1 por x2, igual la de la x de la sumatoria de x2, 3, la sumatoria de x4 y hasta aquí el resultado, ¿no? Después aquí llenamos los datos de la matriz, que ya sabemos cómo llenarlos. Se seleccionan los datos de la matriz anterior, la función F2, control shift enter, y se nos llena la tabla de manera automática. La matriz de covarianza también se saca con datos de la matriz anterior. Y aquí a un ladito tenemos pues los coeficientes. Aquí podemos ver la varianza estimada, el error estándar de los coeficientes. Aquí en esta parte yo puse las X y los valores que corresponden a ellas. El N, que es el número de datos que tenemos, y la K, el número de variables que estamos manejando. Aquí tenemos ya lo que es la Y estimada, el valor de Y estimada, que es un dato que más adelante se saca, pero yo aquí lo puse. Aquí tenemos ya la ecuación. Perdón, antes de esto, aquí arriba tenemos ya también una parte de las columnas donde es los datos de la Y estimada, Y menos Y, los datos de la suma de los cuadrados, de las sumas de los cuadrados de regresión, la suma de los cuadrados de los errores, que aquí los tenemos, que también ya sabemos cómo sacarlos. Aquí voy a regresar. Bueno, les estaba comentando que aquí están los valores ya de las X, y aquí nada más es sustituir lo que teníamos de esta ecuación al principio, que es nuestra ecuación del múltiple. Aquí está. Si se fijan, aquí están ya pues los datos, con ya los números ya están asignados, y queda así. Y estimada es igual a menos 102.713 más la multiplicación de 0.6054 por 75. Los valores de los coeficientes aquí los tenemos, ¿no? Nada más sustituimos, como ya lo mencioné. Después nos vamos aquí, voy a ver lo superficial, los intervalos de confianza. Nosotros tenemos uno al 90%, entonces alfa se divide pues entre 2 para que queden 5 y 5. Aquí los grados de libertad son 7.
de la cual en la tabla de T-Student pues vamos a revisar el nivel de grado de confianza y nos queda en 1.895. Bueno, aquí miren, me saltó unos datos. Aquí está al lado de la varianza también, que la varianza pues se saca con la suma de los cuadrados. Ay, se me va. De los errores que está aquí, este dato de aquí. Ay, me fui. Entre el número de datos menos las variables menos 1, que nos da pues esta cantidad de aquí, 242.71. El error estándar de la estimación, pues aquí está, 15.57. Y pues con estos datos podemos decir que el intervalo de confianza para Y al 90% de nivel de confianza es menor, sería 258.039 y mayor sería de 317.08. Aquí ya está. Nos vamos a ir aquí abajito para el coeficiente de determinación. Para sacar la R al cuadrado, aquí están CSR entre CST. Aquí están los datos. Esto significa que al sacar esos datos nos da un dato de 0.7447. En porcentajes nos da 74.47% de la variación que tiene Y. Esto es lo que da explicado a la ecuación lineal. Es lo que vamos a pronosticar la variación de la Y. Aquí pues tenemos la prueba de hipótesis para el modelo de la regresión. Se toman todas las X para explicar lo que varían en la Y. Tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces, pues aquí en la nula, la Y no depende de las X1. El consumo mensual de la energía eléctrica de la planta química no depende de las variables X1. Y al tener una hipótesis alterna, la variable sí depende de las variables, de la temperatura, de los días, de la pureza y de los datos históricos, de las toneladas, perdón. Aquí pues tenemos el nivel de significancia de alfa de que es 0.5, como lo habíamos estimado más arribita, perdón. Y pues aquí tenemos este valor de F alfa igual a 4.12. Aquí el numerador, que viene siendo las variables, el número de variables, y aquí otra vez la varianza, ¿no? La F calculada es 5.11. Y aquí podemos ver también, aquí en esta parte, si nosotros rechazamos la hipótesis de la hipótesis nula, significa que el consumo de energía eléctrica de la planta sí depende al menos de una variable que de las 4 que son. Aquí también está la prueba de hipótesis para uno de los coeficientes. Está la hipótesis nula igualmente y la alternativa. Se hace el mismo procedimiento, nada más que solamente se hace con uno de los coeficientes. Aquí podemos ver el nivel de significancia. Aquí entre 2 sería 0.25 de cada lado. Sacamos el valor de la T y los grados. ¿Dónde está? De libertad. Aquí está, que son 7 también. Entonces al obtener estos datos, sacamos la T calculada del T-Student y nos da 1.64. Y
Pues aquí la conclusión es que se acepta la